Buenos días, queridas hermanas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para algunas. Sean todas bienvenidas al segundo encuentro del taller seminario virtual Mujeres Indígenas Tejiendo Camino rumbo a la COP28. FIMI ha preparado este espacio virtual con el objetivo de poder compartir e intercambiar conocimiento para construir un posicionamiento común de cara a la COP28. El taller se ha organizado en dos momentos. El primer encuentro fue la semana pasada, el 23, y hoy pues estamos en nuestro segundo encuentro. Agradecemos profundamente a las personas que estuvieron participando la semana pasada y que hoy se han vuelto a unir. Y para las que no se pudieron unir esta vez, pues estaremos compartiendo las grabaciones, mensajes claves que vayan surgiendo. Para quienes no estuvieron la semana pasada y nos están acompañando hasta hoy, quiero comentarles que la semana pasada pudimos escuchar la exposición de expertos que han dado seguimiento durante mucho tiempo a las negociaciones que se desarrollan o se han estado desarrollando durante las conferencias anuales sobre cambio climático. Esta conferencia es un espacio que reúne a líderes mundiales, ministros negociadores, que están hablando y negociando para llegar a acuerdos sobre cómo enfrentar el cambio climático. Tuvimos el placer de contar con la participación de Edna Captoyo, quien es la secretaria ejecutiva de la Organización Internacional Alianzas de Pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques Tropicales. Ella es de Kenia. Y también tuvimos la participación del señor Simon Steele, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entre ellos dos nos dieron un panorama general muy, bueno, yo diría que muy detallado de qué es la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático, cuál es el proceso de negociación, lo que está en juego y cuál es el rol o el papel de las mujeres indígenas en estos procesos de negociación y, por supuesto, algunas estrategias para poder incidir de manera efectiva en este espacio. Para el día de hoy, esperamos que juntas podamos construir a partir de lo que escuchamos la semana pasada y lo que vamos a escuchar hoy, podamos juntos después construir una declaración con mensajes clave dirigido a los negociadores o dirigido a este espacio y lo que nosotras pensemos o consideremos que debe de estar presente en las negociaciones sobre cambio climático. Comentarles que tenemos interpretación, pueden en el icono del globo terráqueo pueden seleccionar el idioma que prefieran y pueden en la sección de mensaje estar compartiendo sus reflexiones, sus inquietudes, preguntas y en la medida de lo posible el equipo técnico de FIMI vamos a ir respondiendo si hay algunas inquietudes, preguntas. Y para las personas que tal vez prefieran también dejar sus mensajes, ahí bienvenido va a ser. Como saben, desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, todo ciclo que comienza lo acompañamos de un espacio de armonización espiritual, ¿verdad? Y entonces nosotros hoy queremos arrancar en línea con uno de los principios fundamentales de los pueblos. Vamos a darle entonces espacio a Lisa Natividad para que nos acompañe con esta parte.
Feliz día a todas y todos. Yo vengo del Pacífico y del pueblo Chamorro en la región de Micronesia del Pacífico. Al comenzar, me gustaría primero quemar palma sagrada que utilizamos para santificar nuestro espacio. Lo voy a poner aquí en esta piedra que representa nuestro pueblo en cuanto a nuestra fuerza. Es un símbolo de fuerza de nuestro pueblo porque estos eran los pilares sobre los que construimos nuestras viviendas en tiempos ancestrales. Voy a abrir el espacio ahora con la historia de la creación del pueblo chamorro. Esta historia de la creación habla como al principio, cuando se creó el Todopoderoso, todo era uno. Al principio había oscuridad. Antes de la creación de la tierra, y los cuerpos celestiales crearon a un hombre llamado Quantum. Después de mucho tiempo, él se enfermó, entonces llamó a su hermana, Wagner, que al igual que él había nacido sin madre y sin padre. Quantum dio instrucciones para cómo disponer de su cuerpo y Forna, su hermana, con sus poderes supernaturales, tomó las partes del cuerpo de Quantum y creó el mundo con con su cuerpo creó las montañas y con su orina los ríos y los mares. Después ella se sentía sola y creó a los pueblos, las gentes. Con eso ella se entregó al mar y desde ese momento se crearon los primeros pueblos indígenas de toda la humanidad. Esa es la historia de la creación de la humanidad, según el pueblo chamorro. Nosotros nos fiamos de nuestra gran madre Fotna, nuestra ancestro femenina, para crear al mundo. Entonces, a ella es a la que le damos crédito por crear este mundo. Y siempre pensamos entonces a todas nuestras abuelas que nos han criado, nos han cuidado y nos enseñaron cómo crear, cómo plantar y cultivar la vida. Nos han enseñado a ser las que llevan la luz para crear paz en nuestras comunidades y compartir el amor con toda la humanidad. Entonces, ahora abro este espacio, un canto sagrado, y canta en su idioma. Gitini tuhun, itini tuhun, gehalum hinasun iza hululu. Gitini tuhun, itini tuhun, gehalum hinasun iza hululu. Manenu ihina fasiha tahineku zantati yehalo Hinasu nizahu lolo Yehalo Hinasu Yehalo Hinasun Izahu lolo Tahine cook dan taiti ha. Sidus masi. And so with this sacred chant we've called Con este canto sagrado pedimos o convocamos al espíritu de nuestra madre Forna para que venga a este espacio y bendiga este espacio en unidad con nuestras hermanas a medida que nos enfrentamos a una situación muy importante con el cambio climático global, mundial.
Muchas gracias. Muchas gracias, Lisa, por compartir la cosmovisión de su pueblo sobre la creación de la vida. Compartir es una manera de mantener viva, ¿verdad? Nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nuestros pensamientos como pueblo. Vamos a, como les dije al inicio, nosotros en este espacio queremos ir construyendo un documento de posicionamiento común con mensajes claves que queremos que estén presentes en este espacio de la COP, ¿verdad? Para eso va a estar mi compañera, mi colega Rabiatu, moderando esta parte. Hello, Rabi. Hola, Rabi. Muchas gracias. ¿Nadie me escuchan? Ok. Gracias a todas y todos por estar aquí a esta plataforma de hoy. También tuvimos las conversaciones de la vez anterior, de la semana pasada, y espero que ahora todas hayan podido sacar algo importante, algo significativo de todas estas conversaciones para crear una postura común, para crear un mejor futuro para nosotros como pueblos indígenas. Vamos a hablar de los mensajes que queremos presentar con nuestra postura en la COP, y sé que como FIMI vamos a estar tratando de traer nuestras voces y nuestras prioridades, y esta sesión va a ser para hacer una lluvia de ideas sobre este posicionamiento, donde cada una va a traer a la mesa lo que considera que sería importante por parte de FIMI para presentar ante la COP. Entonces voy a compartir con ustedes algunas preguntas que nos sirvan de guía y después les daré unos 5 minutos para pensar, y la idea es reflexionar sobre estas preguntas y después regresaremos para que nos den sus ideas, sus reflexiones sobre esos temas, y de ahí empezar a crear nuestra declaración. Entonces, como sabemos, va a haber una negociación. Tenemos muchos temas, muchas conversaciones, muchos temas va a haber muchos temas que se van a tocar en la COP. Entonces, como mujeres indígenas, queremos que nuestras voces estén allí presentes. La primera pregunta es, ¿cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos como mujeres indígenas en relación al cambio climático y a la protección medioambiental? Esa es la primera pregunta. ¿Cuáles son los desafíos, los retos y las prioridades respecto al cambio climático y la protección medioambiental, y lo que queremos incluir en la COP? Entonces, cada grupo, cada uno de ustedes puede identificar 2 o 3 puntos claves. No tiene que ser una larga lista, pero después regresaremos a la plenaria para conversar sobre esos puntos. Y la segunda pregunta será, ¿cuáles son las diferentes prioridades que podemos incluir en la COP? Vamos a tener diferentes temas, serán finanzas, recursos, por ejemplo. Habrá espacios donde los puntos claves quizás sean innovación, otros espacios hablarán a lo mejor de la inclusión y de una participación significativa, de que podamos contribuir para incluir en las agendas nuestros temas indígenas, de los pueblos indígenas. Entonces, sería, ¿cuáles son las prioridades clave para presentar, para que se escuche nuestra voz en esas prioridades? Y la tercera pregunta es, cuando hayamos identificado los retos y después las prioridades, ¿qué tipo de cambios políticos como pueblos indígenas colectivamente nos gustaría ver en ese espacio de la COP? Esas son las 3 preguntas, pautas a seguir que quería compartir con ustedes.
y de ahí podemos darles 5 minutos para que cada persona trate de hacer una lluvia de ideas. Después regresaremos y conversaremos sobre sus ideas respecto a esas 3 preguntas. No sé si me expliqué o si necesitan alguna aclaración. Intérpretes, no sé si mi conexión es buena, si me pudieron escuchar, pero sí se me escuchó. We were able to hear. Thank you. Tal vez, Ravi, pudiéramos poner las preguntas en el chat para que lo tengan presente. Voy a ponerlo en español. Yeah, please. Sí, voy a compartir las preguntas. Para las que hablan español, nada más, Ravi lo va a poner en inglés y también lo vamos a poner en español, para que ahí en el chat para que lo vean. Recuerden que también pueden dejar sus reflexiones, sus comentarios en el chat. Y también, por supuesto, pueden tomar la palabra. Sería bueno si ponen también, cuando pongan sus comentarios o cuando vayan a intervenir, decir su pueblo y el nombre de su organización, por favor. Buenos días, Elvira, ¿cómo estás? Bienvenida. Estamos ahorita, hemos dejado algunas preguntas en el chat y hemos empezado a construir, para empezar a construir un documento de posicionamiento con mensajes claves que queremos tener presente en la COP o que consideremos que debería estar presente en la COP. Nos hemos dado unos minutos para reflexionar, pensar y entonces después vamos a abrir el espacio para intercambiar reflexiones, comentarios, compartir mensajes.
Carmen Gomez, the interpreter. I'm sorry to say, Elvira, we don't hear you very clearly. I don't know if your mic is a little bit far, if you're far from the computer. If you could please get a little closer. I will say that in Spanish now. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? No sé si está Ravi. Hola a todas, ya han pasado 5 minutos, creo que podemos comenzar la conversación. Como siempre pedimos a la gente que comparta sus experiencias o podemos ir por nombre. Voy a llamar a Nadia para que comparta con nosotros. Ravi, ¿Cuáles son los desafíos? Ravi, tenemos a Elvira aquí, como este es un espacio de construcción colectiva. ¿Qué te parece si, porque Elvira tiene algo para compartir que puede complementar, la reflexión de las participantes? Entonces, ¿qué te parece si damos espacio a Elvira y después volvemos con ella otra vez para al final poder compartir las reflexiones? ¿Te parece, Ravi? Así le damos unos minutos más para pensar. Yeah, okay. Muy buena idea, gracias. Elvira, ¿está ahí? Sí. Bueno, ¿Cómo buenos está? días. Hola Nadia, hermanas. Buenos días, un abrazo para todas y cada una de ustedes. Quiero empezar esta conversación intentando tomar la tarea que ustedes han empezado, hacer algunas reflexiones
sobre qué es la COP, cuáles son los temas que se discuten en la conferencia de partes, pero además cuáles son los temas que nos interesan a nosotros como mujeres y como organizaciones indígenas que tenemos un espacio de incidencia muy fuerte. Entonces, yo voy a compartir mi pantalla, por favor. Ustedes me dicen si ya la están viendo. Me confirman si están viendo la pantalla. Sí, Elvira, yo veo, sí, se ve. Perfecto. Entonces, voy a quitar mi cámara para que quede un poco más clara la señal. Entonces, la idea de esta conversación es poder ver qué temas son los que se van a tratar en la COP, pero me gustaría algunas reflexiones de inicio, porque muchas veces cuando hablamos de cambio climático, hay todo un discurso, hay muchos intereses detrás del tema de cambio climático, ¿no? Desde los que quieren bajar el concepto a aspectos exclusivamente técnicos, como si fuera solamente un problema de adaptación o de mitigación, a quienes hacen una lectura política. Entonces me gustaría empezar por aquí para tener un poco alguna claridad sobre de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático. Primero que el cambio del clima, la variabilidad climática es una cosa que acompaña a la existencia del planeta, a la evolución de la naturaleza y del ser humano en la Tierra, ¿no? Es una variabilidad climática natural. Sin embargo, cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando exclusivamente del cambio que es provocado por la acción del hombre. Ya no es una variabilidad natural, no es un cambio natural. Es un cambio que viene acompañado del modo de vida, del modo de producción, del modo de desarrollo que el ser humano ha acelerado en las últimas décadas. Y un hito que se considera importante, que es la causa, el inicio del cambio climático, es la revolución industrial. La revolución industrial, ustedes saben, es un estado marcada alrededor de 1800, donde hay una transformación de la naturaleza. El ser humano vivía en armonía con la naturaleza, pero hay una explotación y un incremento de la actividad productiva, industrial, que acompaña sobre todo a las sociedades modernas occidentales, ¿no? Este modelo de industrialización que empieza en 1850 con las fábricas, el transporte, la deforestación, la deforestación de los bosques, la contaminación de las aguas, todo ese conjunto de factores van a provocar el cambio climático. ¿Y el cambio climático qué es? Todos estos gases que las industrias acumulan en la atmósfera, en el aire, en la atmósfera del planeta, se acumulan y van a provocar un efecto invernadero, una capa que va a provocar que haya acumulación de gases de efecto invernadero que van a provocar estos gases que emiten las industrias, los coches, la ganadería intensiva, etcétera. Todos estos gases se acumulan en la atmósfera y van a van a provocar el calentamiento global. Que esto genere una capa y la acumulación de estos gases va a provocar el efecto del cambio climático, que es la alteración del ciclo del agua, o sea, aumenta la temperatura porque estos gases calientan la atmósfera y calientan la temperatura. Y a todos, estoy segura que todas hemos vivido recientemente en estos días, ha habido un evento extremo en la región de América del Sur y con certeza en otros lados, en Europa están pasando también por un invierno agudo, en otras regiones por un calentamiento, un incremento de la temperatura promedio. Entonces, el cambio climático tiene que ver con dos cosas. Cambio del clima, o sea, cambio de la temperatura, incremento de la temperatura promedio anual y alteración del ciclo del agua. Al aumentar la temperatura, hay más o menos agua. Entonces, a este problema es que le llamamos el cambio climático. Pero hay dos formas de abordar el cambio climático. Una lo podemos hacer desde las causas,
que es justamente todo este tema de quién es responsable, y decíamos es la actividad humana, pero hay una responsabilidad en estas emisiones de gases de efecto invernadero que han provocado el cambio climático, ¿sí? Entonces podemos abordarlo desde esta mirada, digamos, de responsabilidades sobre el cambio climático, o podemos, que es el lenguaje que se tiende a utilizar, simplemente hablar de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global sin tocar las causas estructurales del cambio climático. Y yo saco a luz estos temas porque este es un tema central de la discusión en las negociaciones de la COP. En la COP, en la conferencia de partes, ustedes saben, están los países, tienen dos grandes bloques de negociación, ¿no? Y los países desarrollados y los países en desarrollo. Los países desarrollados son precisamente los países que son responsables, que han desarrollado todo este proceso de revolución industrial y han provocado estas causas, este incremento de la temperatura, porque han aprovechado este espacio atmosférico para contaminar, si se quiere, han usado este espacio atmosférico para, con las emisiones de gases de efecto invernadero, para avanzar en este modelo de desarrollo que hoy viven las sociedades modernas. Y por otro lado están los países en desarrollo, que son los países que no han usado este espacio atmosférico, que no tienen un desarrollo industrial, sin embargo, viven hoy los impactos del cambio climático. Entonces, esto que es tan sencillo, tiene dos lecturas, dos formas de comprender el cambio climático. Entonces, a partir de, y hoy lo que la ciencia ha dicho, que esto es muy importante, la ciencia ha admitido hoy que la responsabilidad del cambio climático es una responsabilidad humana y que proviene de este modelo de desarrollo que empieza con la revolución industrial y que se desarrollará con el modelo capitalista, la sociedad de consumo, la economía de mercado, la globalización, etcétera, que son causas, impactos de este cambio, son causantes un poco de este cambio climático. Entonces, esta diferencia nos va a llevar a este concepto, porque ustedes van a construir una posición frente a la COP, ¿no? ¿Cuál es la posición de los pueblos indígenas en todo esto? Porque los pueblos indígenas en esto no han tenido absolutamente nada que ver, ¿sí? Los pueblos indígenas no han apostado a un modelo de desarrollo, los pueblos indígenas más bien han conservado sus mejores áreas de bosque, han conservado sus prácticas y sus tradiciones de respeto con la madre tierra, y sin embargo hoy tienen que vivir los impactos del cambio climático. Y paso a eso. Entonces, esto tiene que ver con el concepto de justicia climática. ¿Cómo entendemos el cambio climático? ¿Lo entendemos desde solo el aspecto técnico o lo entendemos desde las causas estructurales que hacen al cambio climático? Entonces, aquí hay otro elemento que es importante considerarlo, que es la responsabilidad histórica. La responsabilidad histórica sobre el cambio climático. Acá en este cuadro, y estamos solamente aquí, miren, tenemos estas columnas, nos dicen aquí en anaranjado tenemos Oriente Medio y África, anaranjado más oscuro Latinoamérica y Caribe, el Asia en verde, las economías emergentes en amarillo y los países desarrollados en azul, ¿sí? Decíamos que la revolución industrial ha iniciado alrededor de 1850, y con este incremento, con esta revolución industrial, es que empieza a aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero, y si miramos esto, nosotros podemos ver que la mayor responsabilidad, la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que provocan, estamos hablando del metano, del dióxido de carbono, etcétera, que provocan el calentamiento global, provienen de los países desarrollados. Y vemos cómo se ha incrementado la cantidad de emisiones. A esto le llamamos la responsabilidad histórica en el cambio climático. Y este no es un tema político, es un tema que en la discusión, en las negociaciones de cambio climático, en la Convención Marco de Naciones Unidas,
que es el convenio que rige toda la discusión, la preocupación del mundo sobre cómo el cambio climático está afectando y cómo se puede enfrentar ese cambio climático, se reconoce. En la Convención Marco de Naciones Unidas se habla de está el principio de las responsabilidades comunes, pero históricamente diferenciadas. ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente todos vivimos el cambio climático, vivimos los impactos del cambio climático, tenemos una responsabilidad común, global. Todos tenemos que aportar y actuar en la acción climática para frenar, pero hay responsabilidades históricamente diferenciadas que hacen a el hecho de que los países desarrollados tienen mayor responsabilidad. Y por lo tanto, al tener mayor responsabilidad, es cuando hablamos de la justicia climática. Entonces, aquí cuando hablamos de la responsabilidad actual, miren, acá podemos ver en porcentaje las emisiones de gases de efecto invernadero. Países como el primer emisor de gases de efecto invernadero es China, le sigue Estados Unidos y le sigue la Unión Europea. En conjunto, emiten alrededor de, junto con la India, emiten el 72% de los gases de efecto invernadero que están provocando el cambio climático. Mientras que países en desarrollo como los nuestros, el caso de Bolivia es el 0,11, el caso de otros países, Tailandia, Sudáfrica, tienen menores, y México, por ejemplo, Indonesia, Brasil ahora sí es uno de los países con mayor cantidad de emisiones. Bueno, tenemos menor cantidad, entonces nuestra responsabilidad sigue siendo los países desarrollados los mayores emisores. Esto no quiere decir, por eso vuelvo al principio anterior, que esto no quiere decir que no tengamos una responsabilidad global frente al cambio climático, pero que se debe reconocer quiénes son los responsables en las emisiones en la mayor cantidad de emisiones que hay y en la causa del cambio climático. Sin embargo, cuando hablamos de los impactos, el cambio climático no distingue. O sea, los impactos del cambio climático, recuerdan que les decía que hay dos cosas que definen el cambio climático. El incremento de la temperatura y la alteración del ciclo del agua. El incremento de la temperatura, se han hecho estudios, escenarios, en los que si continuamos el mismo nivel de desarrollo, de uso industrial, de cambio de uso del suelo, de uso de energías no renovables como los combustibles que vienen, los combustibles fósiles, etcétera, si seguimos en esas prácticas de desarrollo, es probable que el incremento de la temperatura del planeta se eleve en 2 a 3 grados, y en ese caso ya los científicos han anunciado que va a ser irreversible. Y en el caso de la precipitación, al haber un incremento de la temperatura, esto provoca alteraciones en el ciclo del agua. Todo este cambio climático se traduce en impactos del cambio climático. Y tiene que ver con, por ejemplo, procesos de glaciación o descongelamiento de los grandes glaciares que existen en el planeta, porque todo estaba en equilibrio. Y esto, a su vez, este aumento de glaciación muchas veces significa el incremento del agua en el océano. Es decir, en las negociaciones se tiene muy claro que los países, las pequeñas islas, por ejemplo, están destinadas a desaparecer porque el incremento del agua va a elevarse a tal punto que no va a ser posible sostener esto, ¿no? Entonces, hay impactos que van a ser irreversibles a causa del cambio climático, y lo que nosotros vivimos casi en el común de los territorios son los problemas asociados a las sequías extremas, y los problemas asociados a las inundaciones. Entonces, hay una responsabilidad histórica del cambio climático. Sin embargo, los impactos se viven absolutamente en todos los territorios de la misma manera, sin distinción de si es un país desarrollado o es un país en desarrollo, si somos más o menos vulnerables.
Pero hay un elemento aquí que es importante tenerlo claro para comprender el siguiente concepto, que es el de daños y pérdidas y el de justicia climática. Vamos a verlo ahora. Yo voy a basar mi conversación con ustedes sobre estos tres conceptos, ¿sí? Tres ideas fuerza, no diré conceptos, tres ideas fuerza que me gustaría posicionar con ustedes para que puedan elaborar esta declaración y este documento de posición de las mujeres frente al cambio climático, pero que les permita una interacción en las negociaciones de cambio climático a la delegación que va a ir. Y la primera es la resiliencia indígena, ¿sí? La resiliencia indígena es la forma de vida ancestral, histórica, que tenemos en nuestros territorios, ¿sí? En los que hemos convivido con una cultura, con un conocimiento de las plantas, con una sabiduría ancestral, con una sabiduría sobre el territorio, una sabiduría sobre las plantas que no ha dañado el ecosistema, que no es responsable del cambio climático. La forma de producir, de hacer agricultura de las comunidades indígenas es tan amigable con la naturaleza, con el ecosistema, que no es responsable. Entonces, esta, por un lado, está afianzarnos, posicionarnos en esto que es la resiliencia indígena como el concepto que nosotros reivindicamos para decir que no somos responsables del cambio climático y que la forma de ser indígena es una de armonía y de respeto con la madre tierra, es un paradigma que debería servir a la sociedad hoy en día a generar un nuevo paradigma, ¿no? Que realmente apunte a las causas estructurales del cambio climático, que cuestiona el modelo de desarrollo que hoy es responsable del cambio climático en la sociedad, cuando hablábamos de la revolución industrial y hablábamos del modelo capitalista como un elemento central al cambio climático. Entonces, la resiliencia indígena es la forma en cómo entendemos nosotros nuestra vivencia, y esto nos ayuda y es un paradigma que hoy puede servir a la humanidad. No solamente va a servir a los pueblos indígenas. Esta forma de cómo nosotros vivimos y entendemos el mundo es una forma que sirve a la humanidad para replantearse el por qué y el para qué estamos en este planeta. El otro elemento que quiero tomar en cuenta para discutir, para avanzar en esta posición, es el de la justicia climática. Y la justicia climática viene de este principio que les hablaba hace un rato, de esta responsabilidad histórica en el cambio climático. Responsabilidades comunes, pero históricamente diferenciadas. La justicia climática se basa en decir que quienes son los responsables del cambio climático tienen también mayor responsabilidad para ayudar y apoyar en el desarrollo de capacidades, en la transferencia de tecnología y en el financiamiento, para que aquellos que no son responsables del cambio climático, como los países en desarrollo o los pueblos indígenas, tengan capacidades para poder enfrentar este impacto del cambio climático que no distingue personas, no distingue territorios. Entonces, la justicia climática es este concepto que nos ayuda a reconocer la responsabilidad de los países desarrollados sobre el cambio climático. Y el segundo, y el que tiene que ver con podríamos llamarlo el mecanismo de daños y pérdidas, pero yo quiero ir un poquito más atrás al financiamiento climático. Toda la negociación de cambio climático en las convenciones se concentra y finalmente aterriza en un punto central, que es el financiamiento. Los países desarrollados quieren poner recursos a disminuir los efectos de mitigación, o sea, los efectos de gases de efecto invernadero, sin considerar los impactos del cambio climático. En cambio, los países en desarrollo apuntan a, me voy a ayudar de este otro, no, voy a volver a este concepto después,
Pero en definitiva lo que dice desde la justicia climática es que quienes tienen responsabilidad histórica sobre el cambio climático deberían apoyar con financiamiento, desarrollo de capacidades y transferencia de tecnología a los países, a los sectores y a los actores, entre ellos los pueblos indígenas, con mayor financiamiento para que puedan enfrentar mejor estos impactos del cambio climático. ¿Sí? Y aquí, dentro como un mecanismo de financiamiento climático, se inscribe lo que es el mecanismo de daños y pérdidas, que voy a volver ahora. Entonces, vamos a volver sobre estos tres conceptos, ¿sí? Como sobre estas tres ideas fuerza, más bien, no quiero llamarlos conceptos, son tres ideas fuerza, de cómo construir y para qué construir, desde dónde construimos una declaración y una posición frente al cambio climático. Entonces, cuando estamos hablando de justicia climática, para precisar un poquito, hablamos de la responsabilidad de la crisis climática, no es igual para todos. Hay quienes tienen más responsabilidad que otros en la crisis climática. Y decíamos bien, son los países en desarrollo. La justicia climática tiene también que ver con el hecho de que los impactos del cambio climático se reparten, son indiferentes. Los impactos del cambio climático ocurren sin distinción de lugar, de raza, de sexo, de territorio, de ecosistema, pero la forma en que uno responde al cambio climático, los efectos no se sienten con la misma intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo quien tiene más capacidades para enfrentar los impactos, mayores recursos, mayor capacidad de tecnología, financiamiento, que aquel que no tiene nada para enfrentar esos impactos. Entonces, la justicia climática dice que los efectos no se sienten con la misma intensidad y que los peores efectos afectan a los más afectados, a los más vulnerables, entre ellos los países menos desarrollados, hablamos de las islas del Pacífico, los países en mayor nivel de pobreza y de vulnerabilidad, los pueblos indígenas, las mujeres en particular y los jóvenes en general, y los jóvenes indígenas en particular, porque hay mayor vulnerabilidad. Y vamos a ir reflexionando por esto, por qué el cambio climático nos afecta con más fuerza a las mujeres y a los jóvenes. Entonces, la justicia climática tiene para trabajar la justicia climática, primero tiene que pasar por este reconocimiento de la responsabilidad histórica. ¿Quién es responsable? Tiene que haber un reconocimiento de que la responsabilidad histórica es de los países en desarrollo, y para que aplicar la justicia climática tiene que haber un apoyo y un financiamiento para enfrentar los impactos, recuperar y prevenir los impactos del cambio climático, los impactos que son de corto, mediano y largo plazo, y los daños y pérdidas que ya son los impactos y los eventos extremos. Ya vamos a ver enseguida de qué hablamos cuando hablamos de daños y pérdidas. Todo esto entonces tiene que coincidir con la aplicación de la justicia del cambio climático, cuantificando la responsabilidad por los daños climáticos que se provocan y violan los derechos humanos intergeneracional, porque estamos hablando que afecta más a las generaciones jóvenes, porque les quita sus medios de vida para el futuro, e interseccional porque considera otros temas. Por favor, me van a ir alertando respecto al tiempo. Si me paso del... Sí, continúe, Elvira. Entonces, cuando ya hablamos de daños y pérdidas, hay que hablar de los eventos extremos. Los impactos del cambio climático pueden ser en el corto, en el mediano y en el largo plazo, ¿sí? Pero hoy, en estas últimas décadas, ya hay evidencias de que los eventos extremos provocados por el cambio climático están causando verdaderos desastres que afectan los territorios, los medios de vida, la infraestructura de los países, de las comunidades, de los pueblos en general. Entonces, a esto hablamos daños y pérdidas, que son las pérdidas que se provocan por los eventos extremos. Cuando viene
un incremento de las lluvias, por ejemplo, con eventos extremos como precipitaciones intensas, hay destrucción de la infraestructura, hay crecida de los ríos que se lleva a los caminos, que acaba con las escuelas, con las casas, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos daños y pérdidas. Los impactos inmediatos catastróficos que provoca el cambio climático y que necesitan una atención inmediata, es decir, estas personas necesitan responder rápidamente para asegurar. Entonces, cuando hablamos del mecanismo de daños y pérdidas, estamos hablando de cómo generar estos fondos para que se pueda atender esta situación. Decía hace rato que los daños y pérdidas son interseccionales e intergeneracionales. Definitivamente sí, porque cuando hablamos de los impactos sobre los niños y sobre los jóvenes son evidentes porque no solamente les quitamos los medios de vida para el futuro, sino que ponemos en riesgo su propio presente. Recuerden ustedes el impacto que ha provocado el COVID con el abandono y la pérdida, el abandono de las escuelas, la disminución de la tasa escolar. Es un impacto con mucha más fuerza en los niños y con mucha más fuerza en las mujeres que además de las labores de casa también tienen que asegurar los medios de vida, es decir, es doble, triple trabajo, triple carga para las mujeres. Entonces, los daños y pérdidas son estos eventos extremos que tenemos. Cuando hablamos del mecanismo de daños y pérdidas, es una discusión vieja que ha empezado en la Convención Marco de Naciones Unidas cuando se firmó en 1991, pero que ha tardado, que los países desarrollados siempre han evitado la discusión, han tratado de negar que existan estos daños y pérdidas, hasta que hoy las evidencias ya no se pueden ocultar y por eso ha salido con mucha fuerza, ¿no? Nicaragua es, de hecho, uno de los países que ha puesto con mucha fuerza la discusión sobre daños y pérdidas después del huracán que devastó territorios indígenas en Nicaragua, ¿no? Entonces, esta discusión viene desde la COP 13, se ha creado un grupo de trabajo para discutir cómo afecta, cuánto afecta, cómo se debería compensar esos daños y pérdidas y los procesos en las convenciones en las conferencias de partes son muy largos, son muy tediosos, por eso es importante formar personas especializadas para que acompañen este proceso, porque es muy frustrante llegar a una conferencia, a una COP, y ver que la maquinaria se mueve tan lenta, que hay tantos intereses creados que frenan el sentido común de hacer acciones estructurales para combatir el cambio climático. Predominan los intereses económicos, predominan los intereses de los países, predominan los intereses de las empresas, y lo que menos entra en juego es el interés de los pueblos indígenas o de la sociedad civil para estos temas. Pero bueno, en relación al mecanismo de daños y pérdidas, finalmente en la COP19, en 2013, se establece el mecanismo internacional de Varsovia y se crea un comité ejecutivo para discutir sobre el mecanismo de daños y pérdidas. Acá no está, pero es la COP27, la COP que se llevó el año pasado en Egipto, la que finalmente no solamente crea el mecanismo, sino reconoce y acepta que se debe crear ya un fondo económico para atender a todos estos daños y pérdidas que se producen en los territorios. ¿Sí? Que se cree un fondo de financiamiento exclusivo, un mecanismo de financiamiento para daños y pérdidas, no solamente para los impactos, no solo para la adaptación o la mitigación, que son cosas de largo plazo, sino que se cree un mecanismo de financiamiento específico para daños y pérdidas que apunte a la recuperación y el apoyar a estas poblaciones que están afectadas inmediatamente, ¿sí? Pero hay un elemento más que en este mecanismo de daños y pérdidas que es muy positivo y que los pueblos indígenas en las negociaciones lo han puesto con mucha fuerza, es que estos daños, que este mecanismo de financiamiento debe llegar de manera directa. Este es otro tema
que los pueblos indígenas han incidido con mucha fuerza que el financiamiento debe llegar de manera directa a los territorios, a la población local, a los territorios indígenas, porque la capacidad de respuesta y de organización está aquí, ¿no? No está cuando el financiamiento llega a través de la burocracia administrativa del Estado, el gobierno, el ministerio, la alcaldía, el municipio, los efectos se ven en un mes, en 2 meses. Esto necesita una atención inmediata. Entonces, los fondos, el mecanismo de financiamiento y el mecanismo de daños y pérdidas que se ha aprobado, se ha creado, aún no está definido, se ha creado un comité de trabajo, un grupo de trabajo que tiene la tarea de discutir en las siguientes COPs cómo se debe crear, con qué fondos, cómo se deben administrar, dónde deben dirigirse. Entonces ahí hay un proceso de incidencia muy fuerte que las organizaciones indígenas tienen que hacer para exigir que estos mecanismos de daños y pérdidas, que es este financiamiento, llegue de manera directa a los territorios indígenas en este caso. Bueno, acá esta es la decisión del año pasado de la COP27, en la que dicen las decisiones son los acuerdos, ¿no? Las conferencias de partes es el encuentro de todos los países. Ahí entran los gobiernos. Solamente deciden los gobiernos. La sociedad civil está reunida por fuera, haciendo campaña, haciendo activismo, haciendo eventos para incidir en la decisión de los estados, de los países. Pero finalmente, en la estructura de la Convención Marco de Naciones Unidas, quienes toman la decisión son los gobiernos. Y la decisión del año pasado, en la COP27, dice esto. La conferencia de las partes reconoce la necesidad urgente e inmediata de recursos financieros nuevos, adicionales, previsibles y adecuados para ayudar a los países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, a responder a las pérdidas y los daños económicos y no económicos asociados con los efectos adversos del cambio climático, incluidos los fenómenos meteorológicos extremos, los fenómenos de evolución lenta, especialmente en el contexto de las medidas en curso y a posteriores, incluida la rehabilitación, la recuperación y la reconstrucción de estos impactos de daños y pérdidas. Deciden establecer nuevos acuerdos de financiación para ayudar a los países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, a responder a las pérdidas y daños, incluso centrándose en abordar las pérdidas y los daños, proporcionando y ayudando a movilizar recursos nuevos y adicionales, y que estos nuevos complementen e incluyan fuentes, fondos, procesos e iniciativas en el marco del Acuerdo de París. Deciden también, en el contexto del establecimiento de los nuevos acuerdos de financiación a los que se hace referencia, establecer un fondo para responder a las pérdidas y los daños, cuyo mandato incluya un enfoque para abordar las pérdidas y los daños. Y aquí está lo que les decía, la creación de este mecanismo de financiamiento de daños y pérdidas que debe ir a la respuesta ante los eventos extremos del cambio climático. Y el proceso de incidencia que todavía nos toca hacer en las negociaciones de la COP es cómo van a llegar estos fondos. Si estos fondos van a llegar únicamente puestos en los esfuerzos de países y de los estados y los gobiernos, o van a ir también comprometidos a la sociedad civil, a los pueblos indígenas, a los territorios. Entonces, querida Elvira, perdón, discúlpame, nos quedan 3 minutitos. ok, gracias. Gracias. Entonces, creo que con esto yo cierro esta parte porque en realidad ya ahora sí me gustaría terminar con esto porque hemos hablado, recuerdan ustedes, les ponía estas 3 ideas fuerza como sugerencia para construir un documento de posición en las negociaciones de la COP. Hemos hablado de la justicia climática, nos queda claro que los países tienen que apostar a reconocer su responsabilidad mayor en la crisis climática y por lo tanto tienen que generar mayor financiamiento climático y financiamiento para daños y pérdidas que tiene que ir al
que tiene que ir a la recuperación de estos eventos extremos, ¿sí? Pero también este financiamiento climático tiene que venir a fortalecer lo que ya existe en los territorios, a fortalecer esa resiliencia indígena que es la que ha hecho posible que nosotros podamos todavía sostener y mantener las mejores áreas de bosque. Y aquí, cuando hablamos de resiliencia indígena, estamos hablando en realidad de la capacidad de resistencia de los pueblos indígenas que han soportado todo este modelo de desarrollo desde la revolución industrial, el acaparamiento de tierras, el usufructo de sus tierras, eh, la deforestación de sus bosques, pero que pese a todo ese proceso de desestructuración indígena, hoy están vivos, existen con una cultura propia, una lengua propia, un territorio propio. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de fortalecer esta capacidad de los pueblos indígenas histórica, ancestral, que tiene que ver con esta forma multidimensional que tiene el territorio para los pueblos indígenas. Hablamos de la resiliencia territorial, que es justamente, algún rato nos compartirán las hermanas de Kenia, creo, cómo mejoramos el territorio, cómo organizamos nuestro territorio para para organizar y prevenir los impactos y adaptarnos a estos impactos que vienen en el cambio climático, reforestando áreas, colectando cosecha de aguas, manejando semillas, etcétera, organizando el territorio para este tema, ¿no? También hablamos de la resiliencia sociocultural, esta resiliencia que con nuestras costumbres, nuestras comidas, nuestros conocimientos y saberes ancestrales nos han permitido criar una gran diversidad de semillas donde las mujeres tienen un rol importante en la crianza de la diversidad de semillas, en el conocimiento de las plantas, etcétera, ¿no? Hablamos de la resiliencia política institucional, que no es otra cosa que el respeto a las autoridades originarias, ancestrales que están en nuestros territorios, porque bajo el mando y el comando de las autoridades originarias podemos replantear y mejorar y proteger el territorio, ¿sí? Y finalmente la resiliencia económica, que es fortalecer desde nuestra visión, con nuestras prácticas, con nuestros conocimientos, cómo podemos mejorar, transformar las condiciones de vida de nuestras familias para poder asegurar la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, asegurar la conservación de los bosques, la producción de alimentos, etcétera, ¿sí? Entonces yo termino con esto, he empezado con estas ideas fuertes y termino con las mismas. Entonces mi propuesta, hermanas, para que podamos deliberar ahora, es que construyamos un documento de posición sobre estas tres ideas fuerza, ¿no? La justicia climática, que tengamos capacidad de incidencia desde lo local, lo regional y hasta el nivel global, porque en lo local, en nuestro municipio, en nuestro territorio, nos toca pelear con el municipio, nos toca pelear con la gobernación, con el territorio, con la forma administrativa del Estado, para poder lograr transformaciones en nuestros territorios a nivel regional y a nivel global. Entonces, construir sobre esta base de estos tres conceptos el mecanismo de daños y pérdidas como estrategia de financiamiento climático, el enfoque de justicia climática y el fortalecimiento de la resiliencia indígena. Con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadia y hermanas, por haber tenido la paciencia de escucharme. Gracias a vos, Elvira, por estas clarificaciones de estos conceptos clave alineado a las realidades de los pueblos indígenas, el tema de la conceptualización y cómo se aborda y cómo trasladar esto a las realidades de las comunidades indígenas es un trabajo, es otro desafío, ¿verdad? En FIMI impulsamos mucho ese proceso de conceptualizar desde las perspectivas propias de las mujeres indígenas. Entonces, muchas gracias por estas clarificaciones. Creo que complementarán muy bien las preguntas que Ravi ya había dejado al inicio de la sesión.
2, 3 comentarios, reflexiones, 2, 3 reacciones para esta parte de la presentación que ha hecho Elvira, para después volver a retomar, para que después Ravi vuelva a retomar el espacio que estaba moderando con las preguntas. Entonces, no sé si alguien quiere reaccionar a esta presentación de Elvira, alguna pregunta, algo que quieran que ella profundice un poco más. El micrófono está abierto, levantan la mano o solo abren el su micrófono y hablan. ¿Alguna inquietud? ¿Todo muy claro? ¿Algo que quieran saber un poco más para complementar las preguntas que Ravi ha dejado al inicio hace unos minutos? Bueno, entonces, si no hay reacción y como el tiempo corre, vamos entonces a seguir, Ravi, con la sesión de las preguntas. Adelante. Muchas gracias, Nadia. Y muchísimas gracias, Elvira, por esta presentación que nos ha iluminado y nos ha explicado específicamente los diferentes pilares que identifican temáticamente hablando. Entonces creo que ha sido excelente la presentación de Elvira y ahora nos va a ayudar a continuar con las preguntas que habíamos iniciado porque estos pilares pueden ser muy útiles para construir nuestro documento. Así que volvemos de nuevo a las 3 preguntas que presentamos al principio. El micrófono está a su disposición. ¿Alguien quiere tomar la palabra y compartir sus ideas respecto a las 3 preguntas? Y de ahí continuamos. Podemos empezar con los desafíos, con los problemas en relación al cambio climático y que queremos presentar. Y tomando en consideración todo lo que Elvira nos ha presentado en cuanto a la adaptación, a las estrategias de mitigación. Bueno, el foro está abierto a ustedes. Pueden compartir sus ideas. Sí, Alika, Tierra, adelante. Tierra de Mujeres, sí, adelante. Hola, buenos días a todas. Soy Alika Santiago de México. Bueno, un placer estar aquí con ustedes y compartir la palabra y en esta reflexión que para todas es muy importante para nuestros pueblos. Y bueno, yo me gustaría compartir como algún reto, problemática que estamos viviendo aquí en México, en nuestra región sur, pero creo que es en todas nuestras regiones en el mundo, que tiene que ver con la apropiación y el o despojo, yo nombraría despojo de los territorios de nuestros pueblos, precisamente para la implementación de proyectos que contradicen y atentan la vida de la madre tierra, ¿no? Y de todos los que la habitamos. Estos proyectos pues son de diferentes tipos. En nuestro caso tenemos cada vez más crece la agroindustria, ¿no? Con grandes cultivos extensivos, pero también está en otras regiones la minería, los campos eólicos, los fotovoltaicos, la construcción de un tren que está fragmentando todo el territorio de la región sur-sur de México, ¿no? Y que estos proyectos están impactando profundamente a la vida, a la biodiversidad, al clima, a la vida organizativa, cultural, espiritual y económica de los pueblos indígenas, de nuestros pueblos. Y creo que aquí sería muy importante pues eso, mencionar que pues cuando se despoja o se cede este territorio para implementar estos proyectos que no son sustentables, que atentan de manera directa a quienes vivimos los territorios, porque somos quienes de primera mano recibimos los impactos en cuanto se contamina la tierra, el aire, el agua, ¿no?
y que estos son estas iniciativas o proyectos que entran en una lógica de paradigma que es el desarrollo, como ya comentaba la hermana Elvira, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sería muy importante como que se tomen acciones con voluntad política desde los estados y desde para aspirar a otro paradigma, otro hacer, y que creo que en ese sentido nuestros pueblos tienen todo un bagaje porque somos quienes han resguardado la vida de la tierra, pues, ¿no? En equilibrio. Y aún en estos momentos de la humanidad donde existe una gran desconexión con la madre, por esta lógica y este principio de este pensamiento que ha sido imperante y que se ha metido hasta nuestros pueblos, aún en estos momentos, creo que la enseñanza de nuestros pueblos en su práctica, en su cosmovisión, en su saber, pueden dar orientaciones para poder regresar o tratar de resarcir los daños que se han hecho. Gracias. Muchísimas gracias, Elvira. Presentas unos puntos muy importantes que es transversal en todas las comunidades indígenas. Así que este es un punto muy importante que tú presentas. Y tenemos que ver cómo integrarlo en nuestro documento. ¿Alguien más quiere compartir sus ideas? El micrófono está a su disposición. Quizás puedo llamar a alguien al azar. Me gusta también recibir perspectivas de África. Tenemos a Alma Grace en la sala. Buenas tardes a todos y todas desde la India. Muchísimas gracias por compartir esta presentación y enriquecernos con este conocimiento actualizado en cuanto al cambio climático y los pueblos indígenas y nuestras comunidades. Estaba yo reflexionando y actualmente estoy en la comunidad y estaba tratando de pensar en lo que está pasando aquí, en mi comunidad. Y uno de los temas más candentes o desafíos que yo veo aquí es el cambio en el sistema agrícola y en el sistema de forestación indígena. Me interesaba mucho promover y practicar el sistema agrícola indígena para alimentos, pero que en nuestras comunidades ya no vemos, no encontramos las semillas tradicionales y el gobierno tiene unos sistemas que para abordar el cambio climático tienen diferentes esquemas para los pueblos indígenas, pero yo veo que ellos proporcionan semillas que no son aptas para lo que solíamos utilizar, lo que utilizamos en los pueblos indígenas, y los pesticidas no incluyen, no promueven el sistema agrícola indígena. Las semillas no son las mismas y no son compatibles con el conocimiento indígena. No se enfocan en revivir o reavivar, digamos, o promover ese conocimiento nuestro. Entonces, para mí, a nivel de comunidad, lo que el gobierno debería hacer es trabajar junto con nosotros, trabajar de abajo hacia arriba, abordarlo de esa manera. Ellos deberían también documentar nuestros conocimientos tradicionales que ya tenemos en la comunidad, especialmente a nivel agrícola, para ayudar a mitigar los efectos del cambio climático. A nivel de política,
También creo que el desafío principal es incluir todo esto y veo que los fondos que tienen la finalidad de abordar los problemas del cambio climático no se les proporcionan directamente a las organizaciones o a las comunidades donde trabajan las comunidades, los pueblos indígenas. Somos supuestamente los beneficiarios, pero no los benefactores, pero no estamos recibiendo los fondos directamente. Y la forma en la que la comunidad debería utilizarlos como parte para implementar su conocimiento según sus necesidades, no es lo que se está haciendo. Esto es lo que quería presentar. Puedo comentar algunas cosas más adelante, pero esto es todo por ahora. Muchísimas gracias, Alma. Sacas a la luz un tema muy importante y nos lleva de nuevo a lo que decía, de hecho, la participante anterior, Alika, porque hay diferentes aspectos, diferentes impactos a nivel cultural, social. Punto muy importante que debemos definitivamente incluir. Y tú has tocado de nuevo el tema de la financiación, del que hemos hablado ya antes esta mañana, que significa que cuando presentemos nuestra postura como mujeres indígenas es que nosotras tenemos la capacidad de administrar nuestros propios proyectos, nuestros propios problemas. Entonces tenemos que buscar que esa finanza nos llegue directamente a nosotras como benefactoras y que no pase por todos estos diferentes niveles burocráticos, porque al final los fondos no llegan a los beneficiarios de la misma manera. Muchas gracias, Grace, por compartir este comentario. ¿Alguien más quiere compartir? Si no, voy a pedir... Oh, Carmen Gómez dijo... Ok. Pasemos entonces a Deborah. Deborah, por favor. Sí, escucho bien, pero no tengo mucho que decir en este momento. Simplemente podría escuchar. Bueno, no importa. Voy entonces a llamar a Edna. Edna, si estás aquí, nos gustaría escuchar tu opinión. Edna Kiplagat, ¿puedes por favor compartir lo que quieras? Edna. ¿Tenemos a Edna aquí? Bueno, voy entonces a llamar a Jamie. Jamie Tanchanya. Sí, Jamie, tienes la palabra. ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias, hermana. Entonces, lo primero que quiero es darle las gracias por sus comentarios, por iluminarnos con esta sesión y veo que comparto las mismas cosas en cuanto al cambio climático, en cuanto a la COP28. Sí, me gustaría mencionar sobre mi contexto más que nada. Soy de Bangladesh, pertenezco a la comunidad Tanchanya y somos 14 comunidades indígenas. En cuanto a la primera pregunta, respondería lo siguiente sobre la primera pregunta. ¿Cuáles son los desafíos, los problemas a los que nos enfrentamos en cuanto al cambio climático y que queremos presentar para la COP? Bueno, en nuestro país, la tendencia es la monocultura, como se plantan árboles
por parte de nuestros pueblos indígenas de manera singular. Por ejemplo, mangos, y se hace solamente mangos. Es monocultivo. Y este tipo de monocultivo es lo que está sucediendo. Entonces, la diversidad en cuanto al negocio y la mentalidad capitalista está tratando de cambiar lo que hacemos. Están tratando de incorporar esta mentalidad capitalista en la actitud indígena para promover el monocultivo. Para esta región, la diversidad de, los bosques, de nuestros cultivos indígenas se ven afectados de esta manera. Otra cuestión es que el cambio climático es muy amplio, lo que está sucediendo, y en cuanto a las fuentes acuíferas, por ejemplo, se están secando y los que recogen el agua eh, eh, hay diferentes comunidades que son las que pueden recoger el agua y estas comunidades van por la mañana muy temprano para recoger su agua. Y hay unas horas concretas para recoger su agua. Entonces, la distancia entre los lugares donde pueden ir a recoger el agua están muy lejos en esa región, porque son lo que se les está obligando a hacer. Estos son problemas en nuestras localidades. En cuanto a la segunda pregunta, las mujeres indígenas, ¿qué debemos hacer para enfocarnos en la COP? Bueno, creo que no sé, quizás ustedes o otras personas sepan sobre lo que está sucediendo en nuestra área. Tenemos problemas que están afectando más que nada a los pueblos rurales. Para este tipo de construcción se ve muy afectado por el cambio climático y afecta mucho especialmente a la vida de las mujeres, y creo que deberíamos enfocarnos en el consentimiento libre, previo e informado, y esta debe ser un área de enfoque. Y en cuanto a la tercera, en los cambios políticos, lo que deberíamos enfocarnos es en no solamente a nivel, como participantes a nivel nacional e internacional, sino a nivel local también, que las organizaciones locales, porque las organizaciones locales son las que conocen mucho mejor lo que sucede en nuestros territorios. Entonces creo que debemos abordar este tema con una estrategia más colaborativa, de manera inclusiva y, ¿cómo lo diría? De manera intensiva e inclusiva. Eso es todo lo que diría. Muchas gracias. Muchas gracias, Chami. Y estás en lo cierto en que necesitamos colaborar más en estos espacios. Así debería ser nuestra estrategia más inclusiva y más colaborativa desde a nivel de organización local y regional, donde podemos hablar con nuestra voz, con una sola voz y reflexionar en los temas que nos afectan y de ahí transportarlos al nivel más global. Muchas gracias. Voy ahora a pedir al grupo de Nepal, que lo dijo, Campana. Quisiéramos escuchar su perspectiva, cuál es su perspectiva. Calvana.
Y Sanguía de Mundi. Sanjía. Bueno. Entonces, tal vez nuestras hermanas tienen otras cosas que decir, así que le podamos dar 3 minutos a 1 o 2 personas para que compartan sus perspectivas y puntos de vista. ¿Alguien de África que quisiera tomar la palabra? O tal vez de América Latina. Hemos oído de Asia y quisiéramos escuchar de las demás regiones, porque queremos puntos de vista muy diversos. Bienvenida, Nadia. Hola, mi nombre es Nadia Peinefil. Soy parte de una asociación que se llama Asociación Ambiental Burianunca. La asociación trabaja el tema de reforestación con especies nativas a través de viveros comunitarios. Entonces, lo que nosotros queremos es reforestar el espacio, la cuenca del lago donde vivimos, y también poder replicar un poco eso a toda la región, porque acá en la región hay mucha plantación de árboles exóticos como el pino y eucalipto, y también forestales que están secando las napas de agua, y eso es un problema para las generaciones futuras que están, que vienen. También hay un problema de la agricultura con agroquímicos que, que están afectando ahora el lago, está contaminando el lago por el exceso de agroquímicos, y está con una falta de oxígeno. Y eso va a ser un problema acá en el futuro. Pero el problema principal son las forestales que están en toda la región, y están afectando el modo de vida de nuestro pueblo mapuche. ¿Alguien más? Nadia, ¿usted está? Ah, parece que perdimos a Nadia. Pero gracias, Nadia, de todas formas. Y creo que estamos viendo muchas interconexiones, ¿no? Ha mencionado la necesidad de sembrar árboles y el uso de agroquímicos, insecticidas, etcétera. Y todo esto está afectando a la resiliencia indígena y a nuestros territorios. Así que tenemos que restaurar nuestro propio conocimiento tradicional utilizando los árboles nativos que benefician a la tierra y la forma de sembrar de nuestros antepasados. ¿Hay un espacio para otra persona? Quisiéramos escuchar de alguien de África, tal vez, o cualquier otra persona que quisiera decir algo antes de pasar al próximo punto. Ravi, parece que un compañero de Nicaragua quisiera tener la palabra. Sí, adelante. La persona que quiera hablar puede activar su micrófono.
¿Está aquí ella? Hola, buenos días. Buenos días, adelante. Saludos desde Honduras. Hay esfuerzos que estamos haciendo desde los pueblos. Vemos, nos vemos muy afectados en aspectos de salud, por ejemplo, porque ha habido los cambios bruscos de clima afectan, pues, y ayudan a las enfermedades. El tema de la disponibilidad incluso de alimentos, por ejemplo, los alimentos de subsistencia, ya las temporadas en que se cosechan, la espera de la lluvia, ya las necesidades para poderlos sembrar y cosechar requieren ya de más tecnologías porque no se puede depender de las lluvias como históricamente ha sucedido. Em, También nos enfrentamos a la falta de planificación de las administraciones públicas, ¿verdad? Que este tema no está considerado como algo realmente importante y hay una negación a que realmente es un tema que amerita atención. No se cumplen algunas leyes que se han logrado en el tema o el cumplimiento incluso de convenios firmados, no hay como ese abordaje que debería tener. Y estamos haciendo esfuerzos, pero realmente son pequeños y tampoco van a cambiar, ¿verdad? Esta situación, pero sí nos ayuda a seguir tomando mucha conciencia y a poder, pues, a aumentar nuestra resiliencia, porque también se ven afectados la misma convivencia comunitaria. Cada vez somos testigos de más conflictos por fuentes de agua, por sistemas de agua potable y es preocupante porque ha disminuido los caudales de agua, que es de donde se alimentan pues los sistemas que ya son limitados de abastecimiento de agua, entre otros asuntos. Por ejemplo, FIMI está apoyándonos para poder planificar la resiliencia y también estar implementando ya un plan de resiliencia indígena ante el cambio climático. Todas estas experiencias nos fortalecen para poder ir pues aumentando nuestras pues capacidades y también identificando formas de poder enfrentar estas situaciones. Así que creo que los desafíos y los impactos son en varias dimensiones también y en varios niveles. Así que agradecer todos esos esfuerzos que vienen a fortalecer y que tomemos acción cada vez más organizada sobre estos temas. Eso quería expresar. Muchas gracias, Laura. Agradecemos sus palabras y hemos tomado nota sobre lo que ha dicho, porque hay que fortalecer la calidad de nuestra resiliencia cuando están afectadas nuestras tierras. Pues si no hay nadie más, quiero decir muchas gracias a todos. Creo que hemos hablado sobre los temas globales, hemos identificado diferentes prioridades desde el financiamiento y la asignación de recursos. Hemos hablado de la justicia de género y la participación significativa de mujeres indígenas en el proceso y también hemos compartido varias experiencias. Tenemos el tema de los derechos territoriales y derechos a la tierra, que es una prioridad, porque si no tenemos nuestros territorios y nuestros recursos, no podemos tener ningún desarrollo. También el tema de reconocer las mujeres indígenas rurales
en procesos de toma de decisiones. Pues así que quisiera darle las gracias. Vamos a compilar todas las opiniones y observaciones. Vamos a escribir un solo informe, proyecto y distribuirlo a ustedes para sus posteriores observaciones. Entonces voy a regresar la palabra a la moderadora, Nadia. Gracias, Ravi. Solo para confirmar, creo que había un mensaje de último. No sé si quieres leerlo de Jamie y de, de Self. Y además, adicional, no me quisiera, me da pesar que cerremos sin poder escuchar a los hermanos de Nicaragua. Creo que están teniendo problemas con su micrófono o audio. Si pudieran, por favor, escribir en el chat lo que quieren transmitir para que nosotros aquí lo podamos leer. Ravi, please, you can... ¿puedes leer esto que escribieron las compañeras en el chat para compartir? No te escuchamos, Harold. Sí, veo un mensaje de Jamie. Dice que quiero mencionar el tema de la recolección de piedras y deforestación, monocultivos y plantaciones, establecer campos de ladrillos y construcción no planificada, y también el asentamiento forzoso del pueblo bengalí en áreas de los pueblos indígenas. Estos son nuestros problemas principales. Y dice que los pueblos bengalí no tienen la misma cosmovisión que los pueblos indígenas. También han hablado de el conocimiento tradicional, retos para los pueblos indígenas, chamorro. Y están utilizando conocimiento tradicional e innovación como prioridades. Y en cuanto a las políticas, ella menciona la necesidad de tener políticas culturalmente inclusivas y que los pueblos indígenas deberían poder gestionar sus propios proyectos. También el tema de los derechos a la tierra y que los pueblos indígenas tienen derechos inherentes para protegernos y adaptarnos a los cambios utilizando nuestro conocimiento tradicional. Creo que de nuevo estamos viendo lo de los recursos y la necesidad de la tierra y del territorio. Gracias. Bueno, gracias, Ravi. Creo que seguimos con problemas con el audio para Harold. Entonces, como les comentó Ravi, vamos a nosotros a elaborar con lo que ustedes han compartido, las reflexiones que han dejado aquí, alineadas un poco. Voy a mencionarlas aquí. Ravi ya mencionó, hay otras reflexiones, otros apuntes de Elvira, y rapidito aquí, porque el tiempo ya tenemos que ir cerrando. Hemos hablado sobre demarcación y seguridad jurídica del territorio como una necesidad, un desafío para luchar contra el cambio climático. Hemos mencionado la recuperación de los sistemas agrícolas de los pueblos indígenas, ¿verdad? Pasando por proteger las semillas y las prácticas saludables. Han compartido sobre construir políticas públicas que incorporen los conocimientos indígenas y apoyar estos conocimientos. Hemos hablado sobre el financiamiento, la necesidad de financiamiento y acceso directo para los pueblos indígenas. Algunas de las líneas por donde van a estar
están los mensajes clave. Bueno, con eso vamos a cerrar y agradecerles enormemente por su tiempo, paciencia y por este espacio bonito de colaboración conjunta. Vamos a hacerles llegar cuando tengamos el borrador de la nota, vamos a hacerles llegar para que ustedes puedan tener. Vamos a armarlo con el equipo de comunicación y ya le compartiremos. Tenemos previsto después un webinar, igual un taller post-COP para compartir un poco las discusiones, los principales acuerdos, qué avances hubo, qué no hubo, desafíos también, sí, pero eso va a ser para después, probablemente para en enero, así que esperamos contar nuevamente con su participación como una forma de seguimiento a lo que hoy hemos hablado. Elvira tiene la mano levantada, ¿quiere compartir algo? Muchas gracias, Nadia. Solo quería pedir si es posible que prendamos las cámaras y nos saquemos una foto colectiva todas para el recuerdo. Sí, sería bueno. Gracias, Elvira. Si pueden poner sus cámaras para que el equipo de comunicación haga una captura de pantalla. ¿Listo? Creo que quedó. Ok, bueno, gracias a todas por sus hermosas reflexiones, sus palabras. Seguimos en comunicación. Gracias a todas, un abrazo. Gracias. Gracias, buen día.